Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Calistenia Argentina. Estoy tratando de grabar de una manera para que quede para YouTube también. En el episodio de hoy quiero hablar sobre algo que siempre nombro en mis reels y demás, pero como que nunca profundizo en esto, que es la manera que se tiene que periodizar en el entrenamiento de calistenia. ¿Sí? Por mucho tiempo yo, cuando empecé a entrenar calistenia, como la mayoría se fijaba en videos de YouTube normales, como no sé, Jordan Biocco, o algún italiano, bueno, y demás, donde se mataban a repeticiones, donde como que la programación en sí, o por lo menos la mía, no tenía cierta lógica. Poco a poco sí empezó a tener esa lógica de primero poner los ejercicios principales, donde más energía o más fresco tenés que estar para poder rendir bien y mejorar en esos ejercicios que son en los que vos querés mejorar, y en los otros ejercicios que sean de menor intensidad pero que acompañen al ejercicio principal. Más allá de eso, que es como algo básico, sino sería todo un tipo de programación con el fin de generar la supercompensación o la mejora de nuestro rendimiento en algún movimiento. ¿Y por qué yo profundicé al pasar los años en esto? Bueno, primero que nada estaba yo estudiando educación física, hice 3 años y la dejé porque no hablaba nada sobre entrenamiento. Y ahora estoy estudiando la licenciatura en actividad física y deporte, donde sí veo más, pero toda mi formación fue más de manera autodidacta y también haciendo capacitaciones aparte y leyendo varios libros. Si sos una persona que está empezando a aprender sobre entrenamiento, por más que este libro no sea de calistenia, te lo recomiendo, que es La pirámide del entrenamiento, y también, bueno, de nutrición, La pirámide de nutrición de Eric Helms. Y también todo lo que es de Mike Israetel, que es un investigador de Estados Unidos, donde sube información muy buena sobre lo que es hipertrofia y el entrenamiento de fuerza. Bien, ya cuando dejé todo lo que dejé educación física, ¿no? Porque no me gustaba y me cambié a la otra carrera, es más, casi me cambié a nutrición, empecé a investigar más sobre los métodos de entrenamiento, a investigar sobre diferentes entrenadores, como Mainente Alessandro, que es un italiano, donde pude hablar con él y preguntarle cómo es la manera en la que él entrena a a los atletas, ¿no? Porque yo veía que tenían un montón de resultados, que para mí es el mejor entrenador del mundo en calistenia, sin lugar a dudas. Eh, entonces, viendo cómo los entrenaba y también mirándome todos los videos de él, absolutamente todos, como hablé también en un podcast con Miguel, es como aprender de los mejores, de cómo entrenan los mejores y cómo entrenan, eh, o sea, cómo hacen la programación los entrenadores o los mejores entrenadores en el ámbito en el que estemos. Y él me dijo que aplica la lógica del entrenamiento de fuerza a la calistenia, que es medio difícil, pero entendiendo la lógica se puede, ¿sí? Como también la lógica que usa Boris Sheiko en alguna de sus programaciones, ¿sí? No todas, porque algunas tienen mucho volumen, y él se dedica específicamente al powerlifting, ¿sí? O sea, igual no sé si está vivo o no. Bueno, perdonen si alguno lo conoce y sabe que está vivo o no, pero no me acuerdo yo, sinceramente. Eh, pero bueno, hay un montón de autores, como el libro de periodización de Bompa, ¿sí? Ese libro es muy, muy bueno. Son 5 ediciones, si no me equivoco, en la cual se fue actualizando poco a poco, donde habla qué es la periodización, que se confunde un montón con, con otras cosas. Que la periodización sería la manera que vos manipulás la intensidad, el volumen, la frecuencia del entrenamiento en una semana, en un mes, en todo el año, ¿sí? O sea, macrociclo, microciclo, mesociclo, bueno, nada. Eh, entonces, sería la manera que vos manipulás todos esos estímulos que vos le podés dar al cuerpo, ¿sí? Todas esas variables, de una manera que pueda generar esta supercompensación, o sea, esta mejora del rendimiento. Pero tiene que tener una lógica, ¿sí? Si no tiene una lógica, probablemente no funcione del todo. Si vos sos principiante,
y pasando intermedio, puedas mejorar con casi cualquier metodología, con cualquier progresión, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hay que tener ciertas pautas dentro de lo que es el entrenamiento, bueno, de lo que aprendí aplicado a la calistenia, ¿no? Porque en la calistenia tenemos ejercicios isométricos donde uno no sabe cuántos segundos tiene que hacer o cuántos segundos tiene que hacer para, sí, para pasar a la otra progresión, o entender que cuando te estás haciendo 5 segundos de front lever, estás trabajando en un sustrato energético, y para poder pasar a hacer más de 20 segundos tenés que pasar a otro sustrato energético, donde ese bache entre esos 5 segundos a 20 segundos puede llevar meses, ¿sí? O también entender cómo se tiene que estimular ese tipo de sustrato energético, ¿no? Para poder aguantar más segundos en esa posición específica, digamos. Eh, entonces, yo aplicando y probando también conmigo y con mis clientes. Por mala suerte yo siempre tuve, o sea, no mala suerte, cosas de la vida, problemas para poder entrenar, tuve pubalgia, después me pasaron otras cosas que les voy a contar, como que me frenó mi entrenamiento y me dediqué más a ser un entrenador. Pero este año poder volver a ser más atleta y entrenador, las dos cosas, porque son las cosas que amo. Eh, entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero lo principal sería que vos que aprendas qué es la periodización, ¿sí? Que son manejar esas variables para mejorar tu entrenamiento. Eh, Entender cuánto volumen semanal tenés que hacer por patrón de movimiento, dependiendo de tu nivel, la frecuencia en la que vas a dar esos estímulos dentro de la semana, ¿sí? La densidad, que sería el descanso que vas a tener entre series, ¿sí? Que si vos sos una persona que entrena fuerza, obviamente tenés que tener descansos entre 3 a 5 minutos. Los accesorios probablemente puedas tener menos descanso porque van a ser de menor intensidad y con un objetivo diferente. Entonces, bueno, sería poder manejar todas esas variables, ¿no? Como saber cuál es el mínimo volumen recomendable de adaptación, el máximo volumen adaptativo, ¿sí? Porque si nosotros nos pasamos de volumen en el entrenamiento, probablemente sea un volumen residual, que sería ese volumen que no nos sirve, que no nos genera esa mejora, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que estoy haciendo 15 series de patrón de tracción, ¿no? Y quiero aumentarlas a 20, pero estoy entrenando solamente 2 veces por semana. Si yo quiero pasar a hacer 20 series, no voy a entrenar 2 veces por semana, ¿sí? Voy a tener que pasar a entrenar 3 veces por semana, por ejemplo, y distribuir ese volumen, ¿sí? Durante esas 3 sesiones. Porque se recomienda entre 10 a 12 series por sesión por patrón de movimiento, ¿sí? Y bueno, en la calistenia como que este volumen se pasa demasiado por encima. Hay gente que hace 40 series, no en una sesión, no, pero por semana. Perdón, no en una sesión, no en una serie. Entonces como que se pasan demasiado y no respetan, pero eso porque no se ponen a estudiar estas bases, ¿no? Si vos tenés esas bases, sabés que tenés que empezar por acá y por esto. Entonces después de ahí vas jugando con el volumen, con la intensidad, con las diferentes progresiones, ¿sí? Y lo que quiero hoy traerte, o lo que estoy haciendo con esto, es que entiendas la importancia de esta periodización. Si vos realmente querés mejorar entrenando, tenés que sentarte y planificar con lógica, ¿sí? Tiene que tener lógica lo que estás haciendo. Tenés que decir, yo voy a poner este ejercicio primero, este ejercicio segundo, tercero y cuarto, sabiendo por qué, ¿sí? Por ejemplo, una rutina de front lever. Voy a poner un ejercicio al principio que sea el de mayor intensidad o la progresión que más me cueste, ¿sí? Donde siempre yo lo que hago con mis clientes es ponerlos, las primeras 2 semanas están entre un RIR 3-4, o sea, 3-4 segundos antes de fallar. Obviamente que la intensidad de los isométricos o el RIR no es el mismo que en repeticiones, o sea, la intensidad como que no es la misma. Por eso siempre tengo que tratar de respetarla. Por ejemplo, si vos ves que
haciendo 3 segundos antes de fallar todavía te sentís una intensidad bastante alta, hacela 4 segundos antes de fallar esa progresión. Pero ¿qué pasa? Hay personas que hacen, no sé, 3 segundos de front lever full y ya quieren entrenar dentro de su programación en front lever full. Y probablemente acumulen demasiada fatiga a menos que usen alguna metodología como las bandas elásticas para bajar la intensidad y acumular más volumen. Pero en ese caso tendrás que tener una buena programación con esa cierta lógica de la progresión semana a semana, mes tras mes, ir acumulando segundos, bajando la banda, acumulando segundos, bajando la banda, que sí sirve, pero hay que hacerlo con lógica. No ponerse una banda que te haga hacer 1 minuto de front lever, porque eso sí que no sirve para absolutamente nada, a lo mismo que la plancha. Yo no es que estoy recontra a favor de las bandas, sino como que están buenas y se pueden usar de manera lógica. Entonces, tendrás que hacer, ¿sí? Como una lógica, decir, bueno, pongo este primero porque es el front lever, es el que más me cuesta, voy a estar a un RIR 3-4, después voy a poner otro ejercicio de front lever accesorio al principal, que pueden ser negativas o positivas, ¿sí? Para trabajar la palanca del front lever. Después voy a hacer un ejercicio que ya es accesorio para poder trabajar esa musculatura que involucra el front lever, que pueden ser unas dominadas, ¿sí? Y después puedo hacer, que es patrón vertical, la dominada, y el front lever es un patrón horizontal. Entonces después podría agregar algún remo, y que puede ser un remo unilateral, para poder generar esa simetría entre los dos brazos, ¿sí? Esa fuerza que se iguale entre ambos brazos, porque siempre uno tiene más fuerza que en el otro. Después podría hacer vuelos posteriores, ¿sí? Porque en el front lever se trabaja toda la cadena posterior. Y por último podría hacer ejercicios como extensiones de tríceps, por ejemplo, porque en el front lever sabemos que trabaja el tríceps. Entonces ahí ya tendríamos como un entrenamiento, ¿sí? Con el objetivo de mejorar el front lever y los accesorios que complementen a ese front lever. Obviamente esto te lo dije así por arriba, pueden ser más ejercicios, pueden ser un poco menos, no dije series obviamente, pero siempre van a ser más series, o por lo menos lo que a mí me funciona más y lo que funciona con mis clientes, en los primeros 2 ejercicios, ¿sí? Se acumulan series en los primeros 2. Los otros se dejan igual y se va aumentando la intensidad con el RIR. O sea, primera semana vas a estar a un RIR 3-4, segunda a RIR 3, tercera semana a un RIR 2, cuarta semana a un RIR 1. ¿Sí? Esta sería como la manera de poder aumentar la intensidad en todos los movimientos. Entonces eso como principal lógica a la hora de hacer una sesión de entrenamiento, ¿sí? Y después, bueno, dependiendo de tu nivel y demás, vas a ir probando. Por ejemplo, puedes empezar tu bloque de entrenamiento, o sea, tu mes, tu primera semana haciendo 10 series por patrón de movimiento, y semana a semana vas aumentando las series y vas probando si realmente te estás sintiendo bien con esas series y estás mejorando. O sea, hay evidencia científica que la acumulación de series, ¿sí? Te genera más hipertrofia, ¿sí? O sea, tener más volumen. Y también obviamente en el entrenamiento de fuerza, porque así siempre el entrenamiento de fuerza, que es más específico en el rango de 3 a 5, entre 3 a 6 repeticiones, tenés que aumentar más las series también para generar ese estímulo de adaptación. Donde casi siempre todos los autores se mantienen en esos rangos. Pero bueno, lo más importante, como lo dije antes, es no llegar al fallo, ¿sí? Porque si yo llego al fallo en la primera semana, la segunda semana no voy a poder cumplirla, voy a acumular fatiga y mi rendimiento empieza a bajar. Y ustedes lo que quieren es mejorar. Entonces, ¿cuál es una de las mejores maneras para periodizar y organizar su entrenamiento? Bueno, está la fase de adaptación anatómica, en la cual ustedes van a preparar el cuerpo para la parte más específica. Donde esta fase anatómica, ¿sí? De preparación, su principal objetivo es que vos aumentes de masa muscular. Entonces, tenés ejercicios, sí, puedes usar ejercicios de gimnasio, de calistenia, de lo que vos quieras. Podés combinar las dos, lo ideal sería que combines las dos. Pero en este caso sería como hay menos ejercicios específicos y más ejercicios accesorios para trabajar esa musculatura
que vas a después trabajar en los ejercicios específicos, ¿sí? Es como potenciar el front, la plancha, como yo decía antes. Preparar tus músculos, tus tendones y tus articulaciones para intensidades más altas. Que esto, dependiendo de tu nivel, puede durar entre un mes a 3 meses, como te digo. Y después la otra fase, de la fase anatómica, hay personas que puede ser como donde ya tenemos la fase específica donde se aumenta la intensidad, ¿no? Pero, por ejemplo, unos entrenadores de España, sí, creo que RV Strange, creo que se llaman, sí, donde tienen una fase después de la anatómica, una fase de fuerza, que también, pero es una fase de fuerza preparatoria, que todavía no llega a las intensidades de un ejercicio final. Pero en esta fase de fuerza, ¿sí? Lo que hacen ellos es directamente ya hacer ejercicios más específicos, ¿sí? O variantes de esos específicos y aumentar la intensidad, ¿sí? Y después de esta fase ya pasan a los ejercicios específicos y a intensidades más específicas, ¿sí? O sea, a intensidades más específicas me refiero a la intensidad del movimiento final, ¿sí? Y a medida que van pasando de la fase anatómica a la fase de fuerza, de menor intensidad a la fase de fuerza con mayor intensidad, se va haciendo más específico el entrenamiento y se va, por así decirlo, sacándole un poco el volumen a los ejercicios accesorios, ¿sí? Porque no podemos mantener todo el volumen, ¿sí? Que estuvimos en la fase anatómica, porque en la fase anatómica vamos a tener mucho volumen a una menor intensidad, después vamos a tener más intensidad, menos volumen, más intensidad y menos volumen. Y después, bueno, nada, nos quedaría como la fase de transformación o de realización, depende de qué autor vos lo tengas. Lo puedas leer, lo puedas investigar. Pero bueno, sería como acumulación, intensificación y realización. Pero por ejemplo, en la acumulación es la anatómica y antes de por ejemplo, estos chicos que yo te digo de España que se dedican al powerlifting, en vez de hacer la intensificación, hacen una anterior a esa para preparar para esa intensificación, ¿sí? Como para ir más preparados todavía. Entonces una fase acompaña a la otra, ¿sí? Hasta llegar al movimiento final, ¿sí? Que sería la parte de realización o transformación, donde toda esa fuerza que yo fui acumulando y esa masa muscular la paso al movimiento final, ¿sí? Cuando yo paso todo eso al movimiento final, mi rendimiento con esta lógica va a aumentar. Obviamente que esto tiene que ir acompañado de una buena dieta. En la fase de acumulación tengo que estar en volumen, porque depende, o sea, como somos nosotros los que entrenamos calistenia, no tiene que ser un volumen abrumador. O sea, volumen me refiero a la alimentación, ¿sí? Comer más calorías que las que gasto. Porque nosotros dependemos de nuestro peso corporal. En el caso de los estáticos te diría que hagas un volumen bastante controlado. En el caso de streetlifting obviamente que también, pero capaz podrías hacer un poco más, para poder generar esas adaptaciones de hipertrofia, ¿sí? Y bueno, a medida que nosotros vamos llegando a la última etapa, que ya dije, acumulación, intensificación, ¿sí? Y realización o transformación, que esta sería la última etapa, en la cual vamos a tener sí o sí los movimientos específicos o los combos específicos en los que nosotros queremos mejorar, y ya los vamos a estar entrenando, ¿sí? Y después de ahí lo que quedaría, una vez que terminamos esa etapa, sería hacer la etapa de testeo o ir a una competencia, ¿sí? Y cada etapa puede ir variando, ¿sí? Pero duran de un mes a 3 meses cada etapa. Pero esto depende de cada nivel de la persona. Si es una persona que ya tiene mucha masa muscular, no va a tener que hacer una fase anatómica muy larga, ¿se entiende? A menos que tenga que trabajar algún músculo que lo tiene débil, ¿sí? Entonces esa fase anatómica se le va a apuntar a ese músculo débil para potenciar todo, ¿sí? Entonces cada fase va a durar entre un mes a 3 meses. La fase anatómica puedes hacer para que esos músculos que vos tenés más débiles, como decía anteriormente, los potencies. Después la fase de intensificación puedes hacer ya te acercás
a los rangos de intensidades más específicos, pero todavía no por completo, ¿sí? Donde también puedes hacer variantes de los específicos. Te doy un ejemplo como hacen lo de powerlifting. En vez de hacer sentadilla barra atrás, hacen sentadilla barra adelante, ¿sí? Hacen front squat, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en la calistenia sería más o menos lo mismo, hacer variantes de ese específico, ¿sí? Un ejemplo en el street lifting sería: yo sé que voy a competir en pull-ups, o sea, dominada, agarre, prono. Bueno, en esa fase voy a hacer dominada neutra o dominada supina, por ejemplo. Esto no quiere decir que no dejes de hacer la dominada prona, obviamente, ¿no? Pero podés hacer esas variantes en esa fase de intensificación. Después, en la última fase, en la de realización, ya haces todos los movimientos específicos en los cuales vos vas a competir o vas a hacer el testeo. Por ejemplo, ahí ya harías los combos de estáticos por completo, ¿sí? Donde vos tenés que sí o sí, por ejemplo, si haces una competencia, ya en ese momento deberías hacer el minuto que dura la competencia, los combos, ¿sí? Obviamente no a la intensidad final, o por ejemplo no llegar al fallo. O sea, sí a la intensidad final, perdón, pero no llegar al fallo, porque nosotros lo que queremos que en esa parte de realización, ¿sí? Nos deje estar en óptimas condiciones para la competencia. Porque si nosotros matamos en la fase de realización y nos matamos a combos, en la fase de competencia probablemente no lleguemos con el rendimiento óptimo. Nosotros lo que queremos es que nuestro rendimiento empiece poco a poco a subir. O sea, desde la fase anatómica, ¿sí? Que vaya subiendo a la intensificación y la realización o transformación, ¿sí? Y que llegue nuestro pico máximo de rendimiento. Eso es lo que nosotros queremos con este tipo de bloques, ¿sí? Perdón que tengo el micrófono así, pero bueno, me queda cómodo para hablar. Entonces, para mí, bueno, nada, pongan esa lógica, ¿sí? Después voy a subir algo más concreto, pero quiero que interioricen en eso, otra vez, perdonen, que investiguen en eso,